Hay una luz que se enciende en este lugar. La tristeza quedó atrás. Ahora está en mí la luz de Jesús. Su victoria brillará. Victory Church, nuestro lugar. Victory Church, todo cambiará. Saludos, buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Una vez más nos encontramos acá. Hoy tenemos un resumen especial de lo que estuvimos estudiando en el libro del Apocalipsis. Tratamos de hacer un resumen con algunos eventos particularmente distintivos y también pusimos algunos videos de ustedes contándonos cuál fue su experiencia con el Apocalipsis. Así que yo les invito a que se sienten, se pongan cómodos y cómodas y disfruten la transmisión de hoy hasta el final, porque inclusive después de sus propios videos y de sus testimonios contándonos qué aprendieron del Apocalipsis, también vamos a tener la canción vintage de todas las semanas. Así es que quedémonos en sintonía hasta el puro final. Bendiciones. Es contigo, Señor, con quien queremos estar, porque en ti, Señor, hay refugio, hay perdón, hay nuevas fuerzas. Es mi delicia estar en tu casa. Encuentro refugio bajo tus alas. Dichosos te alaban los que contemplan tu gloria, tu gloria. Anhelo, deseo, me muero por estar contigo, te busco, hoy ruego permanecer toda mi vida en ti. Buscar un momento de tu sonrisa. Vale más que un tesoro, más que una vida. Dichosos te alaban los que contemplan tu gloria, tu gloria. Anhelo, deseo, muero por estar contigo, te busco, hoy ruego permanecer toda mi vida. Anhelo, deseo, me muero por estar contigo, te busco, hoy ruego permanecer toda mi vida en ti. Oh, queremos estar en tu presencia, Señor. Estar cobijado bajo tus alas de amor, bajo tu sombra, Señor, que nos guarda. Dichoso el que tiene en ti su fortaleza. En medio de la aflicción renueva sus fuerzas. Dichoso el que tiene en ti su fortaleza.
permanecer toda mi vida en ti, toda mi vida en ti, toda mi vida en ti. Saludos, buenas noches, ¿cómo están ustedes? Qué bueno volvernos a encontrar acá. Hoy tenemos un programa especial. Para este momento en que usted está viendo este video, ya debemos haber terminado con los estudios del libro del Apocalipsis. Y la cantidad de información que hemos venido dándole a lo largo de cada semana es enorme. Es enorme. Entonces, la idea de este video es que sea el cierre de los estudios del Apocalipsis. Y este video se llama Panorama, es un panorama de los eventos del Apocalipsis. ¿Qué le da inicio a lo que sigue? Recordemos que desde el principio dijimos que el Apocalipsis no es un relato lineal, sino que adelanta, atrasa sobre algunos conceptos de sí mismo. Las visiones que el apóstol Juan tiene son visiones que no necesariamente están establecidas en un orden cronológico. Entonces, el video de hoy intenta poner un poquito de orden y más o menos ubicarnos nosotros en este año, en este momento, en esta dispensación, dónde estamos y hacia dónde nos vamos moviendo. Así que sin ningún tipo de atraso y sin ningún tipo de dilatación, vamos a entrar directamente a este panorama del Apocalipsis. Bueno, dentro de este panorama, para poder comprender qué es, cómo opera este panorama, cómo operan los eventos de Apocalipsis, tenemos que empezar con nuestra realidad hoy. Y vamos a decir que hoy día nosotros estamos viviendo en lo que entendemos la dispensación de la gracia. Así se llama. Entendemos que la humanidad y el trato de Dios con la humanidad ha pasado por distintas etapas, distintas situaciones las unas de las otras. Y esta etapa en la que estamos viviendo se llama la dispensación de la gracia. No estamos viviendo bajo la ley, no estamos viviendo bajo la operación de los profetas, no estamos viviendo bajo ninguna de esas otras dispensaciones, sino que hoy día estamos viviendo bajo la dispensación de la gracia. Y nosotros en particular en este momento, es mi entendimiento, que estamos viviendo bajo algo, bajo una etapa de esta dispensación de la gracia que Jesús denominó como principio de dolores. Si usted se va rápidamente, le pone pausa a este video y se va rápidamente y saca su Biblia y me acompaña leyendo Mateo capítulo 24. Esto se llama, le decimos también el Apocalipsis de Mateo. En Mateo capítulo 24 Jesús narra una serie de eventos que implican conflictos, sediciones, crisis financieras mundiales, no personales, sino crisis financieras mundiales. Una serie de eventos inclusive geológicos, temblores, aparición o explosión de volcanes. Todo esto es principio de dolores. Todos estos elementos los ha habido desde el principio de la humanidad. A lo que Jesús estaba refiriendo no era solo a que iban a suceder estos eventos, sino la intensidad con la que estos eventos van a comenzar a suceder. Basta abrir un periódico de hoy día, basta abrir el periódico de esta semana para darse cuenta que nuestro país está inmerso en una gran convulsión social, que hay una gran crisis financiera, que hay crisis de salud, que hay conflictos. Basta ponerse a ver videos, por ejemplo, sobre algunos estados de los Estados Unidos y se va a dar cuenta que la sociedad se está polarizando cada día más. Países como Líbano en el Medio Oriente están en un franco proceso de polarización. Los Estados Unidos están en un franco proceso de polarización. Bueno, esto no es el fin de los tiempos, sino nada más, según lo que Jesús nos narró, el principio de dolores. Es muy importante que usted lea Mateo 24, Marcos 13, Lucas capítulo 21. Y con esas tres lecturas usted se va a dar cuenta que Jesús parece que estaba profetizando sobre el tiempo que nosotros estamos viviendo. Y ese es nuestro primer punto de partida en este panorama. ¿Dónde estamos nosotros en virtud del Apocalipsis? Bueno, estamos en la dispensación de la gracia y en el periodo que Jesús denominó principio de dolores. A partir de este momento,
a partir de este momento también tenemos que entender que el reloj profético de Dios lo lleva la nación de Israel. La nación de Israel dejó de ser país desde el año 70, con la invasión de las tropas de Tito Flavio Vespasiano, la destrucción del templo, la tierra, la nación, el país, como lo entendemos hoy, no lo era, pero el país de Israel, el reino de Israel, fue barrido. Las tropas romanas tiraron toneladas y toneladas de sal y de piedra sobre las tierras fértiles de Israel para que no pudieran ser más fértiles. Y así la gente se esparció por todas las naciones. Por eso hay comunidades judías en todo lo largo y ancho de este planeta. Pero resulta que en el año 1948 Israel volvió a ser nación. Y el reloj profético de Dios comenzó entonces a hacer tic-tac, tic-tac y avanzar nuevamente. Porque todo lo que en el Nuevo Testamento aparece, todo lo que en el libro de Apocalipsis nos dice sobre la nación de Israel, era imposible que sucediera sin que Israel tuviera un territorio propio, fuese una nación propia y fuese con autodeterminación y fuese un país con sus propias fronteras. Desde el año 1948 el mundo árabe ha estado en franca y lucha abierta contra Israel. Los acusan de haberse robado la tierra, de haber expulsado a las comunidades palestinas de sus tierras ancestrales. Y esta conflagración ha llevado inclusive a combatir varias guerras, lo que conocemos como las guerras árabe-israelíes. Israel es un país que el primer día desde que se declaró país, de su declaratoria de independencia o de país más bien, al otro día amaneció en guerra. En el año 1967 se peleó otra guerra. En el año 1976 se peleó otra guerra. Ha habido una cantidad enorme. Peleó guerras contra el Líbano en 2 oportunidades. Israel es una potencia militar en el Medio Oriente, pero esto solo ha hecho que los países que le rodean, Egipto, Siria, Líbano, Jordania, sean países, Turquía inclusive, sean países que le son hostiles. Y todas estas hostilidades, que hoy día las estamos viviendo como parte del principio de dolores, no están haciendo más que preparar el ambiente, porque Israel marca el reloj profético de Dios. En virtud de eso, esto es muy importante porque los acontecimientos que van a suceder hacia el final de la gran tribulación van a incluir combates contra Israel, luchas y batallas contra Israel, y el génesis de esas luchas y de esas batallas están establecidos desde su fundación en el año 1948. Inclusive hoy día podemos darnos cuenta que recientemente los Emiratos Árabes Unidos reconocieron a Israel como país. Porque el mundo árabe no reconoce a la nación de Israel como país. Entonces podemos suponer y el texto bíblico nos guía a creer y a interpretar que una de las características del anticristo es que él va a manejar los hilos políticos de modo que se establezca un pacto de paz entre Israel y las naciones árabes. Pero ahí todavía no hemos llegado. El siguiente punto, el siguiente paso, el siguiente escalón en el reloj profético de Dios, ¿qué podemos usted y yo esperar? Es lo que conocemos en el mundo protestante como el rapto de la iglesia. Este es un evento futuro y creemos que usted y yo, que los hombres y mujeres que hemos creído en el Señor, vamos a ser arrebatados en un abrir y cerrar de ojos, que los muertos en Cristo van a resucitar primero, que una vez que ellos hayan resucitado, nosotros seremos transformados en gloria y subiremos al cielo, en donde nuestro Señor Jesús estará esperándonos para reunirnos con Él. El momento del rapto, señales para el rapto, no debemos desgastarnos buscando ninguna. Porque aún Jesús dijo que los tiempos y las sazones le pertenecen al Padre. Lo que sí tenemos que tener claro es que después de este periodo en el que estamos viviendo, el periodo de la gracia, la dispensación de la gracia, estamos esperando el rapto de la iglesia. Estamos esperando la resurrección de los hermanos y las hermanas que han muerto en Cristo. Y después nosotros, dice el apóstol Pablo, los que estemos vivos, subiremos con Él y nos reuniremos con Él en el cielo.
ese evento tan traumático para la humanidad, imagínese usted el montón de caos que va a haber, el montón de personas aparentemente desaparecidas, el montón de personas que van a estar siendo buscadas por sus familiares y demás. Ese caos mundial va a ser el momento preciso, va a generar las condiciones precisas y adecuadas para que se levante un ser inteligentísimo, un ser súper hábil en política, un ser que va a traer orden al aparente caos que nosotros conocemos como el anticristo, y que Daniel lo describe, el profeta Daniel lo describe en su libro, en el capítulo 9 y versículo 24. El profeta Daniel nos dice que este ser, en el capítulo 9, versículo 24, va a hacer un pacto con la nación de Israel, y que este pacto con la nación de Israel va a traer calma y va a traer paz al Medio Oriente. Pero por otro lado, sus habilidades políticas y sus pactos van a hacer que este ser logre traer una aparente tranquilidad al planeta. Ese es el siguiente evento que estamos esperando. Solo el Padre sabe cuándo va a suceder. Nosotros le conocemos como el rapto. Y durante este periodo lo que va a suceder es que, me repito, los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, quienes estemos vivos esperando ese momento, seremos reunidos con Él. También aquí podemos entender algo de lo cual nos habla el Apocalipsis en el capítulo 19 y en el capítulo 18 como las bodas del Cordero. En ese momento en que la iglesia suba, en que la iglesia ascienda, en ese momento se van a celebrar las bodas del Cordero. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Jesucristo, quien es la cabeza, va a reunirse con su novia, con su iglesia. Todos los hombres y las mujeres que hayan creído en Cristo a partir de Pentecostés y que hayan creído en Cristo a partir de aquel día en Pentecostés y que estemos vivos hasta que llegue lo que el apóstol Pablo nos narra en 2 de Tesalonicenses capítulo 4, cuando nos dice que al presente hay quien le detiene, o sea, al anticristo hay quien le detiene, el Espíritu Santo que vive en la iglesia. Cuando nosotros seamos quitados y seamos reunidos con Él, va a haber una fiesta celestial. Imagínense los dos escenarios. Aquí en la tierra, caos, pero en el cielo una fiesta celestial. El novio sale a recibir su novia, a su iglesia, a su amada, que va a ser vestida de lino fino, que son las buenas acciones suyas y mías. Y nos reuniremos con Él y habrá gozo, algarabía, tendremos nuestro cuerpo de gloria y seremos hechos uno con Él en una unión indivisible. Mientras acá en la tierra, todos quienes le rechazaron, todos los que le dieron la espalda, todos los que se burlaron, van a empezar a vivir el periodo que escatológicamente conocemos como la tribulación. Entonces vamos moviéndonos más bien desde nuestra actualidad, viviendo en la dispensación de la gracia, viviendo en una época que podemos interpretar o narrar como principio de dolores. Vamos moviéndonos a esperar el rapto. Y una vez que se dé el rapto, se desencadenan una serie de eventos, algunos celestiales, las bodas del Cordero, estaremos con el Señor, reunidos con Él de fiesta y alegría. También sucederá lo que conocemos o lo que se nos narra como el tribunal de Cristo, que es cuando nuestro Señor se siente en el cielo después de la fiesta y la alegría que tengamos, y va a comenzar a juzgar no desde la perspectiva de condenaciones, sino va a comenzar a repartir galardones y premios a su iglesia. Esto nos lo narra el capítulo 19 del Apocalipsis también. Las bodas del Cordero también se nos narran ahí. Mientras tanto, aquí en la tierra, todos quienes le dieron la espalda al Señor van a estar viendo a este ser maravilloso, a este ser que Daniel describe como el cuerno pequeño, que tiene una serie de características. En primer lugar, creemos que va a ser judío, creemos que va a ser de la tribu de Dan, creemos que va a ser un soltero empedernido por cualquier motivo, desde una posición sexual hasta una posición social, cualquiera de los motivos, va a decidir no casarse, entregarse a la lucha de la humanidad, por la humanidad. Podríamos darle un título nosotros y decir que va a ser el rey de la armonía.
va a lograr paz en el Medio Oriente por primera vez, va a lograr que la nación de Israel reconstruya el templo, va a lograr que el mundo entero entre en un periodo de bonanza económica, va a lograr eso durante 3 años y medio. Esto es lo que Daniel en el capítulo 9, versículo 24, conoce como la última semana. Esa semana son 7 años, que está dividida en 2 periodos. Un periodo de 3 años y medio, que aunque se llama la tribulación, en realidad va a estar marcada por el dominio del anticristo, pero en una forma de pactos. Va a establecer muchos pactos. El capítulo 18 y 17 del Apocalipsis nos narra que va a gobernar también todo el planeta a través de 10 reyes, de 10 gobernantes o vicegobernantes que le van a ayudar a gobernar el planeta. Entonces aparentemente va a haber mucha bonanza. Mientras tanto, en el cielo estaremos de gozo, de alegría, recibiendo galardones en el tribunal de Cristo, participando de las bodas del Cordero. Acá en la tierra va a estar sucediendo lo que nos narra Apocalipsis capítulo 11. Mire cómo avanza y adelanta y atrasa luego. En Apocalipsis capítulo 11 se nos narra que van a estar los 2 testigos con poder para hacer milagros, van a estar predicando en Jerusalén, van a estar predicando en la ciudad de Dios, y ellos van a estar logrando que muchas personas se conviertan, que muchas personas le entreguen su vida al Señor. Van a estar logrando que muchas personas abran los ojos a lo que está sucediendo. Ahí van a ser muertos y ahí también van a resucitar. Pero el siguiente paso, y nos vamos moviendo desde nuestra actualidad en la dispensación de la gracia hasta el rapto. Después del rapto, la tribulación, acá en la tierra, la tribulación, el anticristo gobernando, estableciendo pactos, y esa puede ser la palabra que caracteriza esos 3 años y medio, el anticristo estableciendo pactos con la nación de Israel y con todas las personas que están pasando necesidades, mientras que nosotros en el cielo, en las bodas del Cordero y recibiendo nuestros galardones en el tribunal de Cristo. Dentro de los pactos que el anticristo va a establecer con la nación de Israel, va a lograr que reconstruyan el templo sin que estalle la Tercera Guerra Mundial, cosa que no tenemos la menor idea cómo lo va a lograr. Lo que pasa es que a la mitad de la semana, cuando vayan por 3 años y medio, a este ser, quien el mundo va a volverse a verle y le va a admirar y van a decir, ¿quién como la bestia y quién podrá contra ella? Se le va a ocurrir una idea, o sea, se va a quitar la careta, se va a quitar la máscara y va a decir, no adoren a ningún Dios, adórenme a mí. Y va a poner su altar, su trono, en el templo de Dios, en el lugar santísimo, en el templo que él ayudó a reconstruir a los judíos, y va a exigir adoración. Y en ese momento los judíos van a saber, la nación de Israel y muchas personas que se hayan convertido y que hayan escuchado el mensaje de los 2 profetas y de los 144,000 varones judíos predicadores que estén sobre la faz de la tierra, van a saber que este ser no es de Dios, no es un buen gobernante, y van a saber quién es este ser. A través de la predicación, muchas personas van a saber qué es lo que está pasando. Y lo que va a estar pasando es que ese día, en ese momento, va a empezar el periodo que conocemos como la gran tribulación, la segunda mitad de la semana que Daniel profetiza. La gran tribulación es un periodo de 3 años y medio que se caracteriza porque el anticristo rompe el pacto con la nación de Israel y ahora lanza toda su furia, lanza todos los ejércitos de este planeta a combatir contra Israel, a perseguir a los santos, a perseguir a la iglesia y a perseguir a Israel. Este ser va a sufrir un intento de asesinato, va a ser herido, y el falso profeta, otro participante sobrenatural de la gran tribulación, le va a sanar y va a exigir que se le adore y que se le levante una estatua. Y esta estatua va a hablar y va a exigir adoración. Todo esto se nos narra como la marca de la bestia en Apocalipsis 11, 12 y 13. También durante este periodo de la gran tribulación, este va a ser un periodo en el que los hombres no van a encontrar paz, en el que los hombres no van a encontrar consuelo,
Va a ser un periodo de grandes luchas, de grandes guerras, 3 años y medio de guerras, de hambrunas, de crisis. Inician las plagas que se nos narran en Apocalipsis, se abren los sellos, se suenan las trompetas y se derraman las copas sobre este planeta. El anticristo se va a quitar la careta y el juicio de Dios va a comenzar a operar sobre este planeta. Así que ya llevamos varias etapas. Nuestra actualidad, marcada por la gracia de Dios. El rapto, marcado por el caos mundial que se va a generar. La tribulación, marcada por los pactos que el anticristo va a establecer con la nación de Israel, inclusive llegando a construirles el templo. Y la gran tribulación, marcada por guerras, violencia, ataques y la exigencia idolátrica del anticristo de que se le adore a él. Durante este periodo de la tribulación y la gran tribulación, marcado la tribulación por los pactos, por los establecimientos del templo, de la paz con Israel, también hay un rasgo distintivo, y es que el anticristo y el falso profeta van a lograr orquestar una religión mundial. Podemos intuir elementos de las religiones ancestrales. Podemos intuir elementos de muchos sistemas filosóficos y religiosos. Pero lo que tenemos por cierto es que va a ser una religión humanista, una religión que saca al Dios del cielo de todo el panorama y que se mira a sí mismo como el objeto y la causa de la adoración. Sus propias capacidades, sus propias habilidades. A esto la Biblia nos lo narra, el Apocalipsis, en el capítulo 17 y 18, como la Babilonia, el misterio religioso, la gran ramera. Así nos lo narra. Resulta que el anticristo se va a servir de este sistema filosófico y religioso para orquestar todo un sistema de adoración a sí mismo. Pero llegado un momento determinado, el anticristo es un ser tan demoníaco que él y sus 10 vicegobernantes se van a volcar en contra de la misma Babilonia y la van a despedazar y van a destrozarla y van a querer borrar todo rasgo de esta religión que se originó allá en la llanura de Sinar, que la fundó Nimrod y que desde eso ha ido contaminando todos los sistemas filosóficos, todos los sistemas morales. Esta religión idolátrica va a ser un periodo de mucha angustia porque van a existir guerras de religión por montones. El anticristo va a combatir contra la nación de Israel, pero también va a combatir contra los fundamentos de la religión idolátrica de la cual ellos mismos se sirvieron para llegar al poder. Allá en la llanura de Sinar, allá en Babilonia, allá donde se fundó la Torre de Babel, por allá pasarán ejércitos de Oriente, por allá vendrán ejércitos del norte y se van a aglutinar para combatir contra Babilonia. Y una vez que hayan destrozado Babilonia, van a continuar su avance hasta Jerusalén. Este va a ser un periodo, el de la gran tribulación, no solo de muchas guerras, sino de un ataque feroz en contra de la nación de Israel. Quienes no desearon doblar su rodilla ante el anticristo, quienes entendieron y comprendieron que este no era un ser espiritualmente sano, sino demoníaco. La nación de Israel va a romper el pacto y se van a convertir en parias. El mundo va a atacarles, las naciones árabes van a atacarles, reyes de Oriente van a atacarles, del norte, coaliciones de ejércitos van a venir a atacarles. Y van a estar arrinconados en Jerusalén. Y las pérdidas de vida, las pérdidas van a ser cuantiosas. Van a sufrir muchos ataques. Y cuando estén congregados, va a haber una batalla en particular que se va a pelear en el valle de Megiddo, más o menos a 90 kilómetros de Jerusalén. Es un valle donde ya se han peleado muchas otras batallas y que Hollywood nos lo ha vendido como la batalla del fin del mundo, donde todo va a terminar. Y de alguna manera sí, todo va a terminar. Pero lo que va a terminar es el asedio sobre Jerusalén, el asedio sobre Israel, porque cuando los ejércitos del mundo estén listos para destrozar al ejército de Israel,
Entonces, nuestro Señor va a volver a esta tierra una vez más, montado sobre un caballo blanco, seguido por las huestes celestiales que somos usted y yo, también sobre caballos blancos. Vendremos a este planeta siguiendo a nuestro Señor. Y nuestro Señor va a hacer que su palabra, una espada aguda que sale de su boca, destruya a todos los ejércitos que están arrinconando a Israel. En aquel día Israel se va a volver a él y le va a mirar y va a llorar. Dice que la escritura que va a llorar por él como se llora por hijo unigénito. Dice, mirarán al que traspasaron y llorarán por él. Va a ser un momento también en el que nuestro Señor va a apresar al falso profeta, al anticristo, y los va a enviar al lago que hierve en fuego y azufre. El infierno no fue creado para usted y para mí. El infierno fue creado para Satanás, sus ángeles, el anticristo y el falso profeta. Y ahí nuestro Señor le va a tomar. Y en el valle de Armagedón va a haber una gran mortandad de ejércitos que se habían aglutinado para destruir a Israel y no lo van a lograr. Porque cuando sea el momento idóneo, nuestro Señor va a volver y les va a destruir. Entonces vamos viendo cómo la historia del Apocalipsis se va moviendo desde nuestra actualidad. Va apuntando hacia el rapto. Del rapto va apuntando hacia la tribulación. De la tribulación se mueve hacia la gran tribulación. Durante la gran tribulación, un periodo súper convulso, 3 años y medio solamente, apunta hacia la segunda venida. La segunda venida de nuestro Señor se va a sellar ahí mismo en Armagedón. Y en ese mismo momento va a empezar un periodo que se nos narra en Apocalipsis capítulo 20, que nosotros conocemos como el milenio. 1000 años del gobierno de Dios sobre esta tierra. Ya no el gobierno simbólico, ya no el gobierno de aquellos quienes hayamos decidido voluntariamente doblar nuestra rodilla a Él, sino el gobierno literal de Jesucristo. Desde Jerusalén va a gobernar al planeta entero. Jesús mismo tomará el dominio de este planeta. Podemos pensar en unas condiciones neoedénicas. Una vez más, las condiciones que había en este planeta en el Edén. Muy pocas enfermedades. Muerte a años súper avanzados, 100, 200, 300 años. Podemos pensar que los animales, las fieras del bosque no van a volver a atacar a los humanos. Podemos pensar que inclusive mucha de su digestión, los seres carnívoros van a volver a ser herbívoros. Va a haber una restauración ecológica, una restauración de la nación de Israel. Satanás va a ser apresado durante ese momento. No va a haber tentaciones, no va a haber mentiras, no va a haber engaños, no va a haber homicidios, no va a haber asesinatos. El anticristo y el falso profeta en el lago que hierve en fuego y azufre. Satanás apresado. No más enfermedades, no más ruina, no más pobreza, no más hambre. Por primera vez este planeta va a vivir el plan y el proyecto de Dios para él. Por primera vez este planeta va a ver cómo sería haber vivido la vida si Adán y Eva no hubiesen pecado. Durante el milenio también vamos a celebrar aquello de lo que nos habla Apocalipsis capítulo 19 también y capítulo 18, cuando nos habla de la cena de las bodas del Cordero. Con el rapto celebramos las bodas del Cordero. Con el milenio celebramos las cenas de las bodas del Cordero. Vamos a estar con Él, vamos a estar de fiesta. Y al final de esos 1000 años, todavía el Apocalipsis nos pinta un nuevo episodio. Un episodio que es muy triste. Un episodio que nos relata que Satanás va a volver a ser suelto por un poco de tiempo. Yo le acabo de decir que el anticristo y el falso profeta estaban en el infierno, en el lago que hierve en fuego y azufre, pero Satanás solo estaba apresado. Pues nos narra el Apocalipsis que va a volver a ser suelto por un poco de tiempo. Y uno se pregunta, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Con qué necesidad? Y aquí hay un principio que también es muy importante para usted y para mí. Durante el milenio van a haber nacido millones y millones y millones de personas.
Durante el milenio va a haber miles de personas que han sobrevivido a la gran tribulación, pero que no habían entregado su corazón a Jesús. Y estas personas necesitan ser probadas, tentadas, necesitan reconocer a Jesús como su Señor y Salvador por su propia voluntad. Y no solamente porque nacieron en un periodo en el que el Señor gobernaba sobre este planeta. Satanás va a ser suelto por un poco de tiempo y dice la Escritura que engañará a millones de personas. Millones de personas van a creer en él, van a volver nuevamente a organizar ejércitos que van a tratar de tomar Jerusalén por asalto, desde donde gobierna nuestro Señor. Pero la Biblia dice que lloverá fuego del cielo y los va a acabar. Y ni siquiera va a haber más tiempo para nada. Satanás mismo va a ser nuevamente apresado, enviado al lago que hierve en fuego y azufre. Y la muerte será el postrer enemigo en ser vencido. Porque aún durante el milenio algunas personas van a morir de ancianidad y de cosas así. La muerte será apresada, será echada en el lago que hierve en fuego y azufre. Y en ese momento entraremos a vivir el estado de plenitud eterna. Plenitud con nuestro Dios, plenitud con nuestro Señor, y cumpliremos así el propósito y el proyecto eterno de Dios para nosotros. Gracias a estos tiempos convulsos que vivimos, hace muchos meses empezamos este estudio del Apocalipsis. Nos ha tomado más o menos 22 semanas completarlo, o sea, algo así como 5 o 6 meses. Yo le invito a que vuelva a iniciar desde el capítulo 1, desde el primer video, tantas veces sea necesario, hasta que estas verdades que hemos compartido sean hueso de su hueso y carne de su carne. Muchísimas gracias por su fidelidad a estas transmisiones, muchísimas gracias por su paciencia. Les bendigo en el nombre de Jesús y estoy seguro que nos encontramos en un próximo estudio. La paz de Cristo sea con ustedes. Hola, hoy quiero compartir con ustedes mi experiencia acerca del libro de Apocalipsis. Este libro para mí generaba temor, angustia. Sin embargo, después de estudiarlo, llegué a entender que el libro de Apocalipsis es un libro que nos da esperanza, que nos dice qué sucederá y cómo debemos nosotros proceder para poder alcanzar este nuevo cielo y esta nueva tierra que se menciona en Apocalipsis 21. Dios nos reitera una vez más su gran amor y nos dice que Él nos tiene preparado esa nueva tierra. En el capítulo 21 se describe detalladamente cómo será. Nuestra mente humana, la verdad que muy poco probable logre comprender la magnitud de ella, pero lo importante es cómo llegar y ser parte de ella. En el capítulo 21, en el versículo 27, dice que solo entrarán los que estén inscritos en el libro de la vida del Cordero. Y esto de verdad me impactó. Debemos esforzarnos, debemos seguir aprendiendo y luchar por llegar a alcanzar esta meta y ser parte de este reino que Dios nos ofrece y que nos aguarda si sabemos llevar las cosas. Bendiciones. Buenas noches. Uno de los puntos que más ha calado en mí del estudio del Apocalipsis que el pastor me ha hecho en estas 22 semanas es el tema de la fe, de la salvación, de las obras. Entendemos que no somos salvos por las obras que hacemos, que las obras no salvan a nadie. Pero por otro lado también tenemos que entender que si somos salvos, si hemos aceptado a Jesucristo, si nos llamamos hijos de Dios, no es posible que nosotros vivamos sin hacer alguna obra, alguna buena obra. O sea, nuestra fe tiene que generar frutos positivos. Somos libros leídos. Si yo me llamo hijo de Dios, pero no hago buenas obras, en realidad esa fe es muerta, como dice la Biblia.
Es un momento muy importante, es un momento muy bueno, muy atinente para hacer buenas obras, para ayudar al vecino, al amigo, a nuestros estudiantes, a nuestros colegas, a la gente que está pasando necesidad en ese momento tan complicado. Entonces, siguiendo eso, los insto a que hagamos buenas obras. Una lección muy importante que aprendí a través de este estudio de Apocalipsis realizado por el pastor Ahmed ha sido que las obras no producen salvación, pero la salvación sí produce obras. Para mí el libro de Apocalipsis era un libro de temor, lleno de miedos, lleno de sellos, de bestias, de cuernos y demás. Pero ahora lo veo como un libro de esperanza, como lo que es, como una revelación divina de Jesús. Lo veo como un libro más bien que nos motiva cada día más al servicio. Ahora soy una nueva persona. Ese estudio me impactó, me transformó. Soy una persona antes del estudio y otra después del estudio. Ahora entiendo que debo de servir, porque en la eternidad voy a estar al servicio y debo compartir el evangelio con cada persona que pueda, alcanzar a cuantas almas pueda, porque para que igual que yo sean arrebatados junto con la iglesia y no tengamos que pasar por la gran tribulación. Saludos, gente linda, un gusto saludarles. Eduardo Ilama Solórzano, educador de profesión. Quiero aprovechar este momento para darle gracias a Dios en primera instancia y segundo a nuestro pastor Ahmed Jiménez, quien durante mucho tiempo con su ministerio me ha bendecido a mí y a mi familia. Lo quiero decir aquí públicamente y en su momento también se lo he dicho a él lo mucho que yo lo quiero y le respeto. Quiero aprovechar también para decir que este estudio profético, este estudio que nuestro pastor ha hecho mediante el Apocalipsis, este libro de revelación que para nosotros los hijos de Dios pues lo debemos tomar como lo que Él nos enseñó, que es una bendición, que es una esperanza, que es una luz que para nosotros tenemos y cada uno de nosotros. Es importante recalcar que como educador que soy, sé que lo más fácil que nosotros cuando vemos un link o por mediante el canal de YouTube al pastor explicándonos con tanto ahínco, con tanto anhelo, con tanta seguridad y sobre todo con tanta responsabilidad, es lo más sencillo. Sé que detrás de eso hay un gran trabajo, son horas y horas de investigación, de oración, de ayuno, para que Dios le revele toda una de las circunstancias. Y lo que más me encantó fue el punto de vista que dio, que es un punto de vista muy claro, muy nítido, donde los símbolos que este libro trae, que nos habla, él nos los explicó muy limpio, muy clarito y lo bueno que es para nosotros, ¿verdad? También nos enseña mediante el estudio que la ira del Señor pues se va a dar, exactamente, pero la iglesia, nosotros no vamos a estar para cuando se den esos acontecimientos. Sin duda alguna, pastor, le agradezco que Dios me lo siga bendiciendo. Amén. Hola, buenas tardes, gente. Yo quería pasar a contarles cuál es la enseñanza más importante para mí de este estudio del Apocalipsis que está haciendo el pastor Ahmed, o al menos la que yo siento que necesito incorporar más a mi día a día, a mi vida cotidiana, y es la de tener presente que todo lo que sucede en esta vida, en esta tierra, es temporal. A veces uno quiere ver los frutos muy rápido de todo su trabajo, de todo su esfuerzo. Por ejemplo, cuando terminamos la etapa de los estudios, cuando ya tenemos el primer trabajo, o a ciertas edades ya queremos ver como frutos materiales o resultados, y realmente lo que tenemos que tener muy presente es que todo lo que hacemos acá en esta vida es para prepararnos para una eternidad, y que los frutos o las bendiciones reales a las que tenemos que apuntar son a las que vamos a obtener en la eternidad al lado del Señor. Gracias. Bien, gente linda, muchísimas gracias por sus testimonios, por lo que nos cuentan, por lo que cada semana a lo largo de este viaje de 22 semanas estuvieron compartiendo con nosotros. De hoy en 8 días, no crea que ya terminamos, de hoy en 8 días vamos a iniciar con un estudio espectacular sobre la Reforma Protestante. Octubre no es el mes de Halloween, octubre es el mes de la Reforma Protestante. Y durante los próximos 3 sábados vamos a dedicarnos a estudiar cómo era la iglesia, qué estaba sucediendo, qué pasó después de que Cristo murió y resucitó, qué pasó después de
que Constantino declaró el cristianismo la religión del imperio. Vamos a estudiar durante 3 semanas, culminando el sábado 31 de octubre, que es el día de la Reforma. Así que yo les invito a que sigamos conectados y conectadas, sigamos aprendiendo. Estos temas son muy bonitos, muy interesantes y son el fundamento de lo que nosotros creemos hoy. Así que nos encontramos de hoy en 8 días, si Dios lo permite, a las 6 de la tarde. Bendiciones y los dejo con la canción de todas las semanas. Chao. Más de ti, menos de mí. Ruego hoy que hagas así. Más de ti, menos de mí. Como la semilla que para brotar tiene que morir. Todo plan en mi corazón lo rindo hoy por servirte a ti. Más de de ti.
Jesús.